welcome to the Cervantes Theatre in Conversation. This is the second conversation we're having with some of the Spanish playwrights that have been programmed here at the Cervantes Theatre. My name is Paula Paz, and I am the co-founder and associate director of the Cervantes Theatre in London. So for those of you that may not know us, we are a charity in the UK dedicated to bring the best of Spanish and Latin American culture to here, to the UK. And we are the first bilingual theatre here, and we do our productions both in Spanish and in English. So I want to start by thanking the Cervantes Institute London, Acción Cultural Española, City Bridge Trust, and London funders for their generous support organizing these events. It is for us very important to keep connecting with you all during these difficult times. And without further ado, I want to introduce today's guest, the Spanish playwright Lucía Carballal. Lucía was born in Madrid, and she's both a playwright and a screenwriter. She started writing at a very young age and trained at the Resat in Madrid and Institut del Teatro in Barcelona, and also in Germany, where she was a guest student at the Kunst University of Berlin. She has written more than 10 plays, such as Las Bárbaras, performed recently at the National Theatre of Spain, el Centro Dramático Nacional, and nominated to the Max Awards 2020 as Best Playwright. Una Vida Americana, An American Life, finalist to the Max Awards, Los Temporales, which was her first big hit and was performed in the María Guerrero Theatre in Madrid, or La Resistencia, which had its premiere last year at Teatro del Canal. She's one of the most interesting voices of her generation, and in 2019, she was one of the 7 European playwrights chosen by Simon Stevens to participate on the prestigious annual meeting for international playwrights at the Sala Beckett in Barcelona. Alongside her career as a playwright, Lucía has also developed a fruitful career as a scriptwriter for films and TV. And we could highlight her work in the TV series Vis-a-Vis for Global Media and Fox. More recently, Lucía has been invited to be part and write for the National Theatre of Spain, latest online project, a project in lockdown, which is called La Pira, which is being filmed and broadcasted this Friday. So I invite you all to watch this. Welcome, Lucía, and it is a pleasure to have you here with us today. And I am looking forward to our conversation. Bienvenida, Lucía. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, Lucía. Hola, no sé si me podéis ver. Vamos a ver. Al iniciar vídeo me dice que que el anfitrión tiene que habilitarlo. A ver, ahora. Okay. Ahora sí. Perfecto. Hola, Lucía. Hola, Paula. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hi, everybody. Welcome, Lucía. Lucía will be speaking in Spanish so that she can speak more freely and she's more comfortable. So we have with us Candela Gómez, which is a bilingual actress, and she has worked here at the Cervantes Theatre in numerous occasions. And she will be translating Lucía. Candela also played the role of Linda in the Spanish version of the dramatized reading that we did of Lucia's American Life. Hello, Candela, and welcome too. Hi, everyone. Lovely to be here. Lucía, first of all, how are you? How have been the last few months for you? Antes de nada, preguntarte qué tal estás, Lucía, y cómo han sido estos últimos meses para ti. Bueno, pues como para la mayor parte de las personas del teatro, han sido meses intensos y difíciles. Creo que he pasado por muchas fases. Una primera fase de shock con todo lo que ha sucedido y bueno, finalmente creo que puedo decir que ya estoy trabajando sin problema y contenta. Lucía was saying that as most of us, these last months have been a bit of a shock for her. She's gone through several phases. It's been hard at the beginning, but now thankfully she is back working. Okay.
Very good. I wanted to start looking back at the beginning of your career. And you started writing when you were very, very young. Where did the impulse come from? And what made you choose this career? Poco mirando hacia atrás al principio de tu carrera, Lucía, empezaste a escribir a una edad muy temprana. ¿De dónde nace esta pasión por la escritura y qué te hizo elegir esta carrera? Mi primer contacto con el teatro fue con 14 o 15 años y fue a través de un curso de interpretación. No quería ser actriz profesionalmente, pero sí que tenía mucha curiosidad por qué significaba el teatro. So Lucia's first contact with theatre was actually when she was 14 or 15 through a drama course. She didn't have in mind being an actress, but she was really curious about what theatre was. Y bueno, como a mucha gente, el teatro me conectó con el mundo. Hay una frase común que decimos muchos, que es: el teatro me salvó la vida. Y muy rápidamente me di cuenta de que en realidad lo que yo quería hacer era escribir teatro. Y estrené mi primera obra con 19 años, o sea que tuve una vocación muy clara y muy temprana. So as it's happened with many of us, theatre helped Lucía to connect with life. She's quoted a very famous saying that says that theatre saved my life. And she found out shortly before that she wanted to write. So she wrote her first play, which was showcased when she was only 19. And during your training years, I can see that there is a need to go out, to travel, to explore. And you went from La Resat in Madrid to Institut del Teatre in Barcelona, and then to the University of Kunst in Berlin. What did you take from training in those different places, and also from that impulse or that experience of feeling the foreigner or being in a foreign place? Comentaba que durante tu formación también tuviste esa necesidad de salir fuera, de viajar, de explorar, y que pasaste de la Resat en Madrid al Institut del Teatre en Barcelona y de ahí a la Universidad de Kunst en Berlín. Entonces quiero que nos hables un poco de lo que conservas de cada uno de estos sitios, de estos viajes, y de esa necesidad de sentirte extranjera o de visitar un lugar fuera de tu propia ciudad. Creo que el hecho de viajar sobre todo me ha ayudado a entender que el teatro tiene mucho que ver con la mirada personal sobre las cosas. Me explico. Cuando llegué a Barcelona, por ejemplo, había un tipo de teatro que estaba muy de moda en aquel momento, el teatro postdramático que venía de Berlín. Y sin embargo, cuando fui a Berlín, el teatro postdramático estaba más pasado, de moda, por así decir, y se estaba regresando a una narración más aristotélica, más clásica. Ver esas diferencias en cada lugar me ayudó a ser más independiente de las modas y a encontrar cuál era mi propia voz. Eso es lo primero. Lucía was mentioning how traveling has made her realize that theatre depends pretty much on each one's personal view of things. She has mentioned how when she was in Barcelona, there was a kind of theatre that was in vogue, that was a post-dramatic theatre of Berlin. And funnily enough, when she went to Berlin, she realized that it was a more classical sort of theatre, which was trending over there. So this helped her to detach herself from the different trends happening in each moment. Y por otro lado, claro, yo trabajo con el lenguaje, con las palabras, y estar tantos años lejos de mi lengua materna, creo que me ayudó mucho a establecer una nueva relación con ella, con el castellano, quizá desde un lugar más inexplorado para mí, descubrir mi propio idioma, incluso diría mi propia personalidad, que es algo que creo que todos los que hemos estado fuera mucho tiempo conocemos, ¿no? La sensación de tener que descubrirse a uno mismo.
y esto ha sido también fundamental para la escritura, ayudarme a conocerme más gracias a haber viajado tanto. And as Lucía works with words, she was mentioning that being away from her home, being away from her own language, also gave her perspective and made her rediscover her own from a different point of view, as well as exploring herself. Podría seguir, pero no quiero enrollarme. Bueno, quizá el cambio más grande que sentí cuando llegué a Barcelona, que llegué con 21 años, es que la figura del dramaturgo allí está más vinculada, o estaba en aquel momento, más vinculada a la práctica teatral. En Madrid yo venía de la escuela, de la RESAC, y el dramaturgo todavía era una persona más asociada a la teoría, a los estudios, y cuando llegué a Barcelona sentí que tenía más que ver con el contacto con los actores, con la realidad, con el escenario. Eso quizá fue lo más importante para mí de Barcelona en concreto. Lucía was mentioning a big change she noticed when she travelled to Barcelona when she was only 21. The figure of the playwright she had seen was more linked in Madrid to theory, to the study of a theory in particular, whilst in Barcelona, the figure of a playwright was more linked to the actors themselves, to the stage, and to the actual practice of the work. Y en Berlín, quizá ese camino cuando di cuenta que el autor allí es, en Alemania en general, es una figura más considerada. De hecho, ser un autor muy joven no es un hándicap, es lo contrario, hay mucho más interés por las voces jóvenes. Entonces me vi rodeada de una generación de dramaturgos que en aquel momento teníamos 25 o 26 años, que es una generación muy, muy poderosa, que ahora está trabajando mucho. Y tuve una sensación de gran empoderamiento, ¿no? de lo que significa ser autor. Eso lo aprendí en Berlín. And what main differences there in Berlin you found regarding the trend of Spanish theater then and German theater, if there was any kind of general difference, and also what made you change? What changed you in terms of the writing? O sea, ¿qué diferencias encontraste allí en Alemania con respecto al teatro español en general y al teatro alemán entonces? Y referente pues un poco a tu escritura y a tu momento vital entonces. ¿Espero a la traducción o paso directamente a responder? No. Go ahead. Sí. Ok. Bueno, quizá lo más importante de la experiencia alemana, por así decir, tiene que ver con la relación entre el autor y el director. Es una relación muy distinta. Ellos en Alemania utilizan un término que en alemán es Textfläche, que si lo traducimos literalmente sería superficie de texto. Esto es un término que usan los directores para referirse a los textos. Significa que el texto es un material previo del que el director dispone de una manera muy libre, de tal manera que finalmente se pone al servicio de la escenificación. Esto puede producir terror en un primer momento porque da una sensación de menor control sobre el propio trabajo. Pero también me di cuenta de que habría una cantidad de posibilidades de escenificación enormes, ¿no? Quizá lo que más me llevo de Alemania es la cantidad de propuestas escénicas tan distintas que pude ver a partir de textos clásicos, por ejemplo. Una variedad mucho mayor de la que conocía en España y que sí que me ayudó a amplificar mi escritura porque sentí que podía ampliarla en muchas direcciones gracias a los espectáculos que podía ver. So Lucía was mentioning a bit about her experience in Germany,
She has mentioned she found very peculiar the relationship over there between the author and the director. And she's quoted a sentence I cannot reproduce in German, but that basically means the surface of the text, as in the text being a previous material for the director to work on. And she noticed how this gave much more freedom, especially regarding the scenery. She was very surprised regarding the great variety of proposals for working with the scenery that she found over there. Y por otro lado, Berlín me abrió las puertas del teatro británico, lo cual puede parecer una paradoja, pero fue así. Yo estuve en Berlín entre los años 2009 y 2014 y en esta época especialmente dos teatros, el Teatro Nacional y la Schaubühne, hicieron un trabajo que ha continuado después, pero sé que fue muy intenso en esos años, de traducción y de escenificación de textos británicos, en concreto autores como Simon Stephens o Dennis Kelly, eran muy habituales en los escenarios alemanes y curiosamente la primera vez que los conocí fue en alemán y fue un shock y a día de hoy creo que quizá esa dramaturgia británica es la que más me ha influido. Lucía was mentioning how in the year she was in Berlin, which was from 2009 to 2014, the doors to the British theatre were actually opened for her there, as during this time she had the pleasure of watching several British translations and staging of several British plays. Yes, and I think that there is something interesting there about what you just said, no, the fascination or from in Germany for British theatre and mainly British playwrights, and I think that something in a way similar happens here in the UK with German theatre, that for a long time it's been very trendy. And I will say particularly the aesthetics and what you were mentioning earlier, the different ways of staging, no? Mise en scène, which is, there is like a bridge there between Germany and the UK as well. So now let's talk about your play, Los Temporales. That I think that was a turning point in your career, and it was premiered in 2016 at the María Guerrero Theatre in Madrid. And it's about a group of people working in a company in a very precarious conditions, not a point in which work kind of takes over life. And I think that it's a portrait of what was happening there at the time, and probably and sadly is still happening, no, right now. I wanted to ask you about this play, you know, and how you managed to portray a reality of the time in Spain and in Europe, I will say also, and also at the same time display a great technique and a very personal voice. What was the origin of this play and what this play meant for your career? Hablaba un poco, resumiendo, de la obra, de tu obra, Los Temporales, que fue un punto clave en tu carrera, en el 2016 en el María Guerrero. Bueno, la pregunta principal es ¿cómo surgió esta obra y qué supuso en tu desarrollo, en el desarrollo de tu carrera? Creo que para mí lo principal, hay dos elementos que mencionas, ¿no? El origen de la obra y lo que significó. Empiezo por el final. Fue mi primer estreno en un teatro público, en concreto en el Teatro Nacional, y supuso un impulso enorme. Diría que fue el pistoletazo de salida para casi todo lo que ocurrió después. Tuvo una acogida muy buena y me situó en un lugar en el que luego las oportunidades fueron muchas, y desde entonces no he parado de trabajar y de recibir encargos y de tener oportunidades de significar, esto por un lado. Y con respecto al origen de la obra tiene dos orígenes. Escribí unos primeros esbozos
en torno al año 2013, cuando todavía vivía en Berlín y cuando estaba muy impresionada por la cantidad de gente española que llegaba a Berlín a buscarse la vida y en concreto por gente que desempeñaba un tipo de trabajo y cuando llegaba a Berlín trabajaba, entre comillas, cualquier cosa. Y asistir a esa transformación de mi país, de toda esa gente, todo lo que estaba pasando en todo el sur de Europa especialmente, me motivó a empezar a escribir estos primeros esbozos que luego desarrollé en el contexto del proyecto, ¿no? Porque era un proyecto en el que se escribía como un work in progress a través del trabajo con los actores. So Lucía was telling us about the origin and the meaning of Los Temporales. Regarding the meaning, it was the very first play of hers that was showcased in a public theatre. So in this sense, it opened many doors for her. Many opportunities showed up after that, and she hasn't stopped working ever since. Regarding the origins of the play, what motivated her to write it, she says there are two origins. The first one goes back to Berlin in 2013, when she was mesmerized by the amount of Spaniards that were arriving from Spain to work. Profession. So that is one of the things that's pushed her to write about this. Y por otro lado, hay una pregunta en Los Temporales que sigue casi obsesionándome y que creo que está presente en otros de mis trabajos, y es la relación entre la responsabilidad individual y lo que serían problemas estructurales o sociopolíticos incluso, ¿no? Es decir, en el contexto de la obra tenemos a una serie de trabajadores que han renunciado a su vida personal por haber asumido unas condiciones de trabajo terribles, etc. Y una de las preguntas que se genera en la obra es en qué medida toda la responsabilidad de esa situación tiene que ver con un sistema injusto o si existe una pequeña parcela de espacio, de libertad en el que uno todavía puede tomar decisiones. Dicho de manera más sintética, es una obra que plantea cuáles son los límites de nuestra libertad, de nuestra pequeña parcela de libertad, aun estando en un sistema injusto y complejo. Regarding the second origin that pushed her to write this play, she has mentioned a question which has been she's been obsessing over for quite a long time, which is a relationship between individual responsibilities and also socio-political issues. This narrows down to the question, which is, are all the responsibilities due to an unfair system, or is there a small gap of freedom where we can actually responsibilities make our own choices? Y por último, algo que aparece en la obra y que considero que sigue siendo muy actual es la presión que cada vez sentimos, cada vez más, para desarrollar nuestro proyecto personal, ¿no? La idea de que estamos obligados a desarrollar nuestro propio talento, a significarnos en la sociedad como individuos creativos, y hasta qué punto esa presión deja de lado las condiciones en las que estamos. Dicho de otro modo, no todo el mundo tiene la capacidad o las condiciones necesarias para florecer como persona o para desarrollarse en todas las direcciones, ¿no? Tal y como este sistema parece decirnos. She has also mentioned another key issue in the play, which is the pressure we have to develop our personal talents, to make a space in this world for ourselves as a creative individual, and how this shines a light on the fact that not everyone has the tools to develop themselves as a creative individual. Y por último, el reto era contar todo esto con humor. Que siempre está, ¿no? Ahí de una forma u otra. Lo cual no era fácil, Sí. pero finalmente fue una obra
tristemente divertida o divertida de una manera triste. Sí, es cierto. Finally, a very big challenge was to tell all the story in a humorous, comedic way. She finds that in the end it was a half sad, half comedic feeling, the one that the play brings. And now jumping from Spain to Germany, now to the UK. So I mentioned at the beginning in your introduction that the acclaimed British playwright Simon Stevens chooses you to be part of the annual meeting for international playwrights in the Sala Beckett in Barcelona. Not only once, but twice. What was your experience there with Simon Stevens and with the other European playwrights that are part of this group? Saltando un poco de España, Alemania, ahora Reino Unido. Al principio mencionaba que Simon Stevens, el autor británico, se selecciona para la prestigiosa residencia de autores europeos que convoca la Sala Beckett de Barcelona y que no solamente lo hace una vez, sino que además te elige por segunda vez. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu experiencia con Simon Stevens y con los demás escritores europeos que te encuentras allí? Bueno, primero, como contaba antes, que os hablaba de mi experiencia en Berlín y haber conocido la obra de Simon como espectadora en teatros berlineses, pues imaginaos la impresión que me causó haber tenido este privilegio de formar parte de un grupo de 7 autores europeos elegidos por él. Estas cosas que pasan y que te hacen mucha ilusión. Y esto por un lado. Hablaré, por ser más concreta, de del segundo año, quizá porque es más reciente, un año en el que compartí este seminario con una autora que conoceréis bien, que es Ella Hickson, la autora británica, y con otros autores europeos, y que nos sirvió para conocernos mucho entre nosotros. Simon planteó que tenía sentido que el seminario fuese un intercambio, más que un proyecto de casi académico clásico, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocernos y de no solo la escritura particular de cada uno, sino el contexto particular de cada país, donde la dramaturgia ocupa lugares muy distintos y tiene distintos problemas. Lucía was mentioning how it was an honor for her to be one of those 7 playwrights chosen by Simon Stevens for the Sala Beckett in Barcelona. And she was telling us how in the second year, which is the one she has more recent in her mind, Simon Stevens proposed that the seminar should be more an interchange between them rather than a classical, more sturdy sort of seminar. So they actually had the chance to get to know each other well, British playwrights, European playwrights, and also know the context of each of the countries where these playwrights came from and the theatre, how it is in those places. Y la experiencia, más allá de la sensación de tener amigos ya para siempre, ¿no? Porque son experiencias intensas de intercambio y de convivencia. Recuerdo que todos sentíamos la fuerza que tenía encontrarnos en un mismo espacio viniendo de lugares tan distintos y sentir que nuestro trabajo y, entre comillas, nuestra misión es parecida o es la misma. Tuve la sensación de que éramos soldados que pelean en el mismo frente, en la guerra, pero en distintos lugares, ¿no? Pero con una lucha muy parecida. Y esta sensación de comunidad es muy emocionante. Lucía was mentioning the sense of community she found during the seminar, and also the feeling that she's made lifelong friends with all of these playwrights, a sense of community and a very special space that they each shared, coming from very different places. She felt that they were all in the same mission, and that in a way they were all like soldiers fighting a very similar battle. Y finalmente la experiencia de convivir, de pasar tantas horas con un autor como Simon, no hablaré de la calidad de su trabajo, porque creo
que es evidente y sobra que yo hable de esto, pero el hecho también de alguien que tiene tantísima experiencia. Recuerdo que me dejó una sensación muy clara de que la escritura es un proyecto de vida, por un lado, y por otro, que hay que buscar constantemente el peligro. Él es una persona que transmite, yo se lo dije una vez, que a veces le asocio a cuando habla, parece que sea una canción punk, porque transmite, con sus palabras parece que te está moviendo físicamente, ¿no? Como shaking, sí. Con cada cosa que dice, y después de pasar unos días con él, cuando regresas a tu trabajo, sí que tienes esa sensación de que tienes que generar ese movimiento también en el espectador. Esto quizá es lo más importante que aprendí con él. Lucía was mentioning her experience living and sharing so many hours with Simon Stevens. She was comparing him with a punk song in the meaning that he shakes you physically with each and every one of his words. And also she learned from him the feeling that writing is a lifelong project. So now staying in the UK still, in 2017, we had the pleasure to do here at the Cervantes Theatre a dramatized reading of your play, Una vida americana, an American life, in both Spanish and English, with an English translation by William Gregory, and directed by the London-based Israeli director Laila Yosifon. I have to say that I fell in love with this play the very first time that I read it, and I was laughing out loud from the first page. And before I ask you a few questions about this play, the production in Spain, and your experience here in London, I'm gonna play a small clip of the dramatized reading in the English version so that everyone can see it. Once. Oh, that easy, you fool. Some madman tells you he's your father and he wrote letters. It's like saying he's God come to visit you. We'll go and report him tomorrow. What letters, Mum? I'm changing your therapist. I've seen them. What have you seen? Dad's letters. That's impossible. No, there are no letters. I read them once. Your sister has been in the clutches of a stranger. Couldn't I have some cooperation, please? Why didn't you tell me? Well, they were for me. They were private. Mom, my whole life I thought that Dad just disappeared. This is insane. You'd better tell her. Tell her what? All I ever do is tell you things. I can't take this anymore. You know Linda, Mum. If you don't tell her, she'll think he was writing her love poems. You can't possibly have seen them. Robin, you tell me. How did you find those letters? Well, there was one time I was at home with a girl. We needed something that I thought you'd have in your bedside table. God's sake, Robin. So I opened it. And I saw that little satin bag and I thought, My bedside table has a padlock. if there's any really strong stuff, it'll be in there. And then I saw them. Please. It's true, he doesn't mention us. And do you mind telling me what he did say? Robin. You'd better ask him. It's not him. He's a criminal calling himself Warren. He told me he talked about feeling nostalgic. Yes. And he wanted to come and visit us. They were pornographic, Linda, the filthiest things you can imagine, and I don't want to talk about it in the middle of Shabbat. It's like we were still together, like he would appear at any time and I'd open my legs. It was repugnant. So why keep them by your bedside table? My bedside table has a combination padlock. The combination's very easy. Such a great memory. And also the Spanish version that Candela was part of, no, which is great.
So I wanted to ask you, first of all, tell us how this play was born and the journey that it had in Spain. Bueno, primero quiero daros las gracias. Creo que es una de las experiencias que más a las que más cariño le tengo de todo lo que me ha pasado en estos años. Ir a Londres, ir al Cervantes Theatre, ver como una obra que sentía que era una obra muy local. Era una sensación que yo tenía, ¿no? Un viaje de una familia española a Estados Unidos y sentir que conectaba con el público británico fue una de las sorpresas más gratas que he tenido en los últimos años, porque no lo esperaba y me encantó ver que eso fue así. Es todo lo primero. Lucía was mentioning it. Bueno, she was remembering very fondly how when she came in 2017 to watch An American Life, she was thrilled and very surprised by what she thought was a very local, very Spanish play. Was very well adapted, very well translated, and the British audience enjoyed it immensely. Y de hecho la relación con el traductor William Gregory ha continuado a partir de entonces con vosotros y bueno, ha sido uno de mis primeros viajes al extranjero, esta obra, en todos los sentidos. Por otro lado, ¿cómo nace esta obra? Es una obra muy personal, es una obra que nace de una experiencia muy privada, pero que no tengo problema en contar, y es, resumiéndolo mucho, cuando yo nací, nada más nacer, mis padres se divorciaron y me crié con mi madre y con mi hermano en un barrio de las afueras de Madrid. Bueno, no de las afueras entonces, ahora ya no están de las afueras. Y con una pareja que mi madre tenía, que era un hombre de Estados Unidos, que fue como mi padre durante muchos años de mi vida. Y finalmente se separaron y él volvió a Estados Unidos. Y de alguna manera siempre sentí que era una historia que quería contar, la fantasía del reencuentro con él, por un lado, y más allá de lo personal, que quizá es solo el punto de partida y no es lo más importante, sentí que era una oportunidad para hablar además de la identidad, de cómo muchas veces proyectamos en otros lugares y en otras vidas todo aquello que no estamos teniendo, ¿no? De tal manera que ese viaje de esta familia a Estados Unidos es también un viaje hacia todo lo que no se ha vivido, todo lo que no se ha dicho, etcétera, etcétera. Lucía was explaining that this play, An American Life, was born out of very personal, very private experience, which she has no problem in sharing. When Lucía was born, shortly after her parents divorced, and she was raised with her mother and sister, and also her mother's partner, which was a man from the United States. Eventually they split up and he returned to the United States. So that is the little seed for her writing this play. She wanted to speak about the fantasy of reuniting with this paternal figure of hers. Also, she wanted to speak about identity and of the idea of how in this other life, in this case, American life, all the things we are lacking in our current life may be found. Y curiosamente, igual que comentaba la sorpresa, sintiendo que podía conectar con un público que no fuese español, también sentí que a partir de una experiencia muy privada podía contar algo que realmente fuese emocionante para los demás. Creo que parte de ese trabajo tuvo que ver con una decisión y fue entender que lo personal siempre tiene que ver con algo que es más grande, con algo que hay que encontrar siempre la dimensión social o política de lo privado, ¿no? Y sí que creo que cualquier persona puede identificarse con la sensación de que la historia de tu país y la identidad de tu país y los complejos de tu país tienen mucho que ver con uno mismo.
Lucía was mentioning that in the end she finds that the identity and the story of your own country has a lot to do with yourself in the end. She was very surprised, as she mentioned before, by how this play, which she thought was very Spanish, sunk in very well with a British audience, and also in the same way how this very private, very personal play touched so many people. She was reflecting how in the end something very personal, something very private has a very social, a wider dimension that can reach out to a bigger audience. Y en cuanto al viaje de la obra, bueno, realmente antes lo comentaba con los temporales. Desde los temporales, cada obra que he ido presentando ha amplificado mucho mis posibilidades, ¿no? Me da un poco de pudor decirlo, pero la realidad es que han sido 5 años de mucho crecimiento para mí, y hasta el punto en el que ahora siento que tengo que exigirme más tiempo para escribir todo lo que quiero escribir y todo lo que puedo estrenar, ¿no? Lo cual es fantástico, y Una vida americana sí que fue importante en ese sentido. Me nominaron al premio Max con este texto, una nominación que no es sencilla, por mi edad, etc. Y bueno, sí, a partir de Una vida americana he entendido también que necesito siempre la conexión personal con lo que estoy contando. Creo que antes le tenía más miedo, y ahora he entendido que si no tengo un hilo muy fuerte que me conecta con la obra, no puedo escribir. Y eso no significa que sea biográfica, significa que me importe mucho. Lucía was, with this play, with An American Life, at a very young age, also nominated to the Max Awards, which is a huge privilege. She understood with An American Life that she needs some sort of personal connection to write the stories that she writes. This doesn't mean they need to be biographical in any way. It just means they need to have a strong link, and they need to matter to her. And as you were saying, no, the last 5 years for your career have been incredible, and especially in 2019, I think has been an amazing year for you in terms of at the beginning of the year, no? Which I had also the pleasure to see La Resistencia premiered at Teatros del Canal in Madrid, and directed by Israel Elejalde, which I absolutely loved. And then towards the end of the year, premiering Las Bárbaras in the National Theatre of Spain, en el Centro Dramático Nacional, directed by Carol López. So I think that it has been an amazing, and in between different projects and writing for TV, which is amazing, honestly. And I think something that you were saying before, no, which is that I realized that, you know, even though your plays touch upon many different and diverse themes, you always find a way to create a very strong connection with the audience. With your particular style and a very unique voice, but it's what you were saying before, no? That there is something, probably it's born from that deep connection from you with the story, but I think that creates like a bubble and an embrace with the audience. So I want to talk a little bit about the journey of these 2 plays, and basically, you know, this fantastic year that you had in 2019, and also about your style as a playwright and how it has evolved over the years. Comentaba que en 2019 ha sido un año extraordinario para ti, y que al principio del año se estrenó tu obra La Resistencia en los Teatros del Canal, dirigida por Israel Elejalde, que tuve el placer y la oportunidad de poder ir a ver, y luego más tarde estrenas Las Bárbaras en el Centro Dramático Nacional, dirigida por Carol López.
Entonces, hay algo que yo hablaba, que pude apreciar, que aunque tus obras tratan de temas muy diversos, siempre encuentras una manera de conectar con el público, crear una conexión muy fuerte además, y a la vez manteniendo un estilo muy particular y una voz que es única y que realmente es reconocible, desde mi opinión. Entonces, quería que nos contaras un poco cuál fue el proceso de estas dos obras. Y por otro lado, ¿cómo definirías tu estilo y cómo ha ido creciendo? Aunque ya has hablado un poquito sobre ello, pero ¿cómo ves que ha ido evolucionando a lo largo de estos años? Bueno, con respecto a lo que comentabas del año 2019, efectivamente hubo un momento en que mi familia estuvo preocupada por mi salud porque trabajaba muchas horas al día, manteniendo una carrera casi en paralelo en el teatro y en la televisión y queriendo darlo todo en ambas facetas, ¿no? Cuando empecé a trabajar en televisión nunca pensé que fuese secundario, porque la televisión me parece un medio interesantísimo y quise darlo todo en los dos ámbitos, ¿no? Ha sido un año muy especial y bueno, con lo que comentabas con respecto al público, ¿no? A la relación con el público, a mí me importa mucho el público, pero cuando pienso que me importa, nunca lo pienso en términos de querer divertir o querer agradar o querer gustar. Pienso en términos de, volviendo a lo que comentaba de Simon quizá, ¿no? Sí que me importa mover al público. Y creo que la única manera de mover al público es compartiendo con él, que yo misma cuando escribo estoy muy incómoda y me siento muy en peligro. Cuando escribiendo siento que llego a un lugar de comodidad o de protección, de sentirme protegida, un poco esa sensación de nadie puede criticar esto, ¿no? Cuando siento eso, sé que está mal. Y creo que la conexión con el público la establezco desde ahí, compartiendo mi vulnerabilidad y mi miedo a al propio hecho de hacer teatro. Lucía was telling us how 2019 was a fantastic year for her, in which her whole family feared for her health because she was working so much in theatre and TV and wanting to give the most in both. It was a very special year for her, and regarding her relationship with the audience, she thinks of it not as something she wants to do amusement for. She doesn't want to amuse her audience. She wants to touch them. She wants to move them. She feels that if the audience understands that she is comfortable and at the same time in danger when she is writing, she will be able to reach out to them, to touch them in the way that she wants to. Y en este sentido hay algo que sí que tiene que ver con lo que ahora para mí es imprescindible, y es la necesidad de que el espectador no consiga asociarme a mí con ninguno de los personajes de la obra. Es decir, lo que más me importa cuando escribo, y cada vez más, es trabajar con contradicciones y trabajar con ambigüedad, de tal manera que el espectador esté obligado a reflexionar mientras está viendo la obra sobre cuál es su propio punto de vista e incluso a identificarse con posturas o personajes que en un principio detesta. Y este trabajo lo tengo que hacer primero yo sola, ¿no? Escribiendo, deshacerme en todos los personajes, deshacerme en todos los puntos de vista para llegar a ese punto de controversia y de ambigüedad que creo que es necesario en los textos para no caer en el mensaje unívoco y claro que puede sentirse como una, ¿cómo decirlo? Como algo pedagógico, ¿no? Que creo que es lo que tenemos que evitar.
Lucía has a challenge, which is having the audience not identify her with any of the characters. She likes to play with contradictions, with ambiguity, and she likes to make her audience reflect on their own point of view and also get them to eventually identify themselves with characters that they initially disliked. Y esto es un trabajo que en parte es muy técnico. Me interesa mucho la técnica de construcción de personajes, la técnica del diálogo, al final tiene mucho que ver con eso. Y por otro lado tiene que ver, como decía, con la sensación cuando escribo de estar poniéndome a prueba y de poner a prueba mis propias ideas. No tanto compartir lo que yo creo y lo que yo pienso, sino compartir con el público el propio proceso de pensar, de estar pensando en movimiento. She likes to be able to share with her audience the process of her own thoughts rather than just her static thoughts. This is part of a very technical work that she enjoys a lot, technical work regarding constructing a character, constructing dialogues, and also the feeling that she is challenging herself and her own ideas rather than just showing them to the audience. And in this creative process, I want to talk a little bit about the different ways you approach your work as a playwright and your work as a scriptwriter, and what is the craft that you need, the differences and the similarities. Un poco en este proceso creativo que nos estás comentando, quiero que hablemos un poco de las diferencias que hay cuando trabajas y te pones a escribir como autora de teatro y cuando te pones a escribir para la televisión, y cuáles son las diferencias y las similitudes. Antes de empezar a trabajar en televisión estudié escritura audiovisual porque tenía una intuición, la intuición de que es un lenguaje diferente, mucho más distinto de lo que yo ya sabía, ¿no? La sensación es la de ser bilingüe, la de hablar dos idiomas distintos. Y para hablar dos idiomas distintos, muchas veces has de reservar distintas zonas de tu cabeza, pero también distintas zonas de tu corazón. No puedes contar las mismas cosas en un escenario y a través de la pantalla. Son dos universos y quizá la diferencia es un poco evidente lo que voy a decir, pero es muy importante. El teatro no tiene la obligación, el teatro está más fuera de la industria que la televisión. Es decir, el teatro conserva todavía una esencia puramente artística, no en todos los casos, pero en muchos casos. Y la televisión forma parte de una industria y tiene el fin de llegar a muchísima gente. Y esto condiciona mucho la manera de escribir, ¿no? Ahora continúo explicándoos un poco más. So regarding her differences when writing for theatre or for TV, Lucía actually studied audiovisual screenwriting, and she compares these two with being bilingual. Someone who speaks two different languages in a way that you have to save different spaces, both in your head and in your heart, to speak each of those languages. Theatre, Lucía considers, still has a very artistic essence, while TV is part of an industry which has a goal, which is to reach out to the maximum number of people to watch. So when writing for one or the other, that's a very big difference. Podría hablar mucho de esto, voy a intentar dar dos o tres conclusiones a las que quizá he llegado. Una muy importante es que la televisión se escribe en equipo, de tal manera que la individualidad se disuelve más. Y esto tiene una parte frustrante, pero con el tiempo descubres que es un gran alivio y que la construcción colectiva puede llevarte a lugares que nunca habías pensado
que podrías conquistar, y esto es muy placentero también, deshacerte un poco del ego, ¿no? Esto es un ejercicio interesante. Y por otro lado, quizá hablando un poco más técnicamente, quizá es muy importante la relación que el autor tiene con el diálogo, ¿no? La pantalla vive de la imagen y el teatro sigo considerando que es el reino de la palabra. De tal manera que lo primero que haces cuando regresas al teatro después de la televisión, para mí es un poco volver a casa. Y cuando regreso al teatro, los personajes empiezan a hablar, la palabra renace, y la imagen es un trabajo posterior que nace de esas palabras, ¿no? En la televisión es al revés. Regarding these differences between writing for theatre or TV, Lucía stresses that writing for TV is all about teamwork and leaving your ego to one side. It's all about being collective in your work, which can be in part frustrating at the beginning, but that has its rewards as well. She also stresses that theatre is all about words, whilst the TV is all about the image. Y finalmente diría que me ha sorprendido, esto sucede como con las relaciones que tenemos en la vida, ¿no? Que tenemos muchos prejuicios sobre cómo nos vamos a sentir con determinadas personas o en determinados lugares. Y a mí la televisión me ha hecho entender más el teatro y valorar más el teatro y entenderlo más. Como decía, cuando regreso al teatro es regresar a una libertad artística que quizá no era consciente de tener previamente. Y esto lo digo insistiendo también en que escribir televisión ahora mismo es quizá el mejor momento de la historia para hacerlo, ¿no? Hay proyectos muy interesantes y se puede hacer teatro comercial y televisión artística. Es decir, esa posibilidad existe y para mí ha sido un cambio muy, muy salvaje en mi vida. Yo llevaba desde los 19 solo dedicada al teatro y ha sido un cambio brutal. Pero estoy contenta. Y cuando estoy en el teatro siento que solo hago teatro y cuando estoy en la televisión solo soy bien. For this, Lucía was mentioning that starting to write for TV has been a very big change in her life ever since she was 19. She only wrote for theatre, but she is very happy writing for both, and she feels that she is entirely embodying her work when she writes for theatre as well as she does when she writes for TV. Also, TV has made her understand and value theatre much more, especially the artistic freedom of theatre. And just finally, can you tell us something about your next projects? Los próximos proyectos, ¿qué nos puedes contar? Puedo contar, tengo un montón de proyectos. Todos tienen que sobrevivir a la incertidumbre y al futuro próximo que es tan extraño para todos. Sí. Ahora mismo estoy trabajando en una obra de teatro nueva que reflexiona precisamente sobre la escritura y sobre el propio oficio de crear ficción. Y cuál es la relación entre la sociedad, las exigencias de la sociedad y el propio oficio de contar historias, ¿no? Este es el primer proyecto que se estrenará en 2022. Se iba a estrenar antes, pero ahora se estrena en 2022. ¿Se puede decir dónde? ¿Perdón? ¿Se puede decir dónde? No puedo, todavía no. Porque me van a regañar. No puedo, pero vale, espero que... Estaremos atentos. Y luego, esto con respecto a teatro, y al mismo tiempo estoy preparando 2 adaptaciones a partir de 2 obras de teatro mías. Una es un proyecto para hacer una película a partir de los temporales, una de las obras de las que hablábamos,
y el otro es un proyecto de serie de televisión a partir de las Bárbaras. So Lucía has many projects which she can't speak as much as we would like her to for now. But regarding theatre, she's written a new play about writing and creating fiction, and also the demands of society and storytelling. This will be showcased hopefully for 2022. And she's also adapted 2 of her plays, one of them for film, Los Temporales, and Las Bárbaras, she is adapting it for a series. Y ahora tengo estos dos proyectos más. Uno lo has mencionado, es la obra del CDN. Y en otoño se presentará también una adaptación de una obra de Pérez Galdós en el Teatro Español, que estaba haciendo durante el confinamiento. So this autumn she'll also have an adaptation of a play by Pérez Galdós showcased. Okay, well, we are at the end of our conversation, Lucía. It's been an absolute pleasure talking to you, and thank you so much. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un placer hablar contigo. Quiero daros las gracias a vosotros y daros las gracias no solo por esta invitación y esta conversación y este ciclo tan interesante que estáis haciendo con otros autores, sino también por la labor del Cervantes Theatre en Londres, fundamental para conectar dramaturgias y públicos y que verdaderamente es muy valioso y quería decirlo porque realmente creo que es un trabajo maravilloso el que hacéis. Así que gracias. Muchas gracias. Yeah. Gracias a las dos. Gracias, Candela. And thank you, Candela, also for the wonderful translation. It's a pleasure. Thank you. Thank you. My pleasure. And I also want to thank again the Cervantes Institute, Acción Cultural Española, City Bridge Trust, and London funders for their support. And a big thank you to everyone for attending this conversation with Lucía Carballal. And I look forward to seeing you next Thursday with Carolina Africa. Have a lovely evening and see you soon. Bye-bye. Bye.